Estamos ya en contacto vía Zoom con nuestra estrella, la periodista Marinela Montenegro. Marinela, buenos días, ¿cómo estás? Estás al aire de la 100.3 Radio X, el programa Despertar Boliviano. ¿Cómo estás, Marinela? Muy buenos días, Modesto. Un gran saludo a toda la audiencia. Víctor, a ti, un fuerte abrazo. A Betty, a todos los que te siguen hace mucho tiempo, Modesto. El placer es nuestro, Marinela, tenerte, por supuesto, todos los domingos en este espacio. Bueno, ¿qué tocamos hoy, Marinela? Dicen que la economía de Bolivia está floreciente, está súper bien, y no nos quieren recibir el peso argentino. ¿Qué pasa, Marinela? No nos reciben en Uruguay, no nos reciben en Paraguay, no nos reciben en Bolivia. ¿Dónde vamos a ir a gastar los pesos nosotros? Bueno, en algún momento tiene que explotar todo el despilfarro que están haciendo los gobiernos alentados por las transnacionales, esos gobiernos comunistas. El tema acá en Bolivia es que acude a la deuda permanentemente. Se ha gastado 18.000 millones de dólares de las jubilaciones. Se ha llegado a una deuda jamás vista, por lo menos unas 10 generaciones generaciones que ni siquiera han nacido, ya deben, están endeudadas. Y por cierto, Modesto, te digo, lo peor de todo es mirar esa disputa, esa falsa disputa que tienen todos estos organismos internacionales con las dictaduras, con las tiranías, con los gobiernos corruptos que ellos apañan, pero además no solo apañan, sino también les prestan dinero. Permanentemente la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, están prestando dinero a estos infelices que están destruyendo los países. Y estoy llegando al convencimiento que que esta invasión de Ucrania también es parte de todo un plan macabro para desatar la guerra, para empobrecer, porque mira, es un mecanismo de empobrecimiento a los europeos, porque los ductos que obviamente alimentan a Europa, fundamentalmente Alemania, resulta que pasan por Ucrania. Entonces, acá lo que estamos viendo es que en esta parte del continente quieren prender una mecha con Perú y Bolivia, a propósito de las declaraciones, de la intromisión de un delincuente, de un narcotraficante, que bueno, también queda claro que ya no lo quieren a Evo Morales, que obviamente están desesperados los estadounidenses, están desesperados de obtener la extradición del narcotraficante Maximiliano Dávila, que está en la cárcel de Chonchocoro. Y con esto, obviamente, refrescarían declaraciones contra Evo Morales. Y ahí se hace patente la unión férrea que tiene este narcorrégimen con Evo Morales. Permanentemente nos quieren mostrar que están confrontados, pero hay miles de pruebas que demuestran que no están confrontados. Es decir, el primer tema es lo que ha ocurrido en el informe de los asesinatos en el Hotel Las Américas. La OEA en ese informe final, que es vinculante, le ha dicho que le inicie procesos penales a Evo Morales en el plazo de 6 meses. Y de no hacerlo, sería la propia OEA la que iniciaría los juicios internacionales. Esto no ha cumplido ni la OEA, porque ya estamos hablando de un informe del 2021 y ya pasado más de un año. Y lo peor de todo es que tampoco la OEA hace absolutamente nada. Y en torno al informe del fraude, hay un informe de fraude, pese a ello, ellos siguen manejando el tema de golpe. Acuérdese que es Evo Morales el que ha renunciado y ha obligado a renunciar a toda la sucesión constitucional que lo vinculaba. Ahora, Janine Áñez, obviamente es su aliada, a la cual han traicionado o será parte del teatro, porque le advierto, Modesto, todo el libreto se cumple a pie juntillas, el de Venezuela me refiero.
Sí, Cuba, sí. lo propio. ¿Qué es lo que han hecho? Ellos detienen gente, pero son falsos opositores. Mire, Leopoldo López tanto tiempo ha estado detenido y sin embargo ha sido parte del esquema. Es decir, en una tiranía, ¿no ves? Pues que vayan y la esposa se ponga a gritar, vaya a reclamar. Es decir, en una tiranía directamente están incomunicados. Pero en este caso, resulta que Leopoldo López sale y comienza a trabajar en organismos internacionales, fingen una... Estamos hablando del venezolano. ¿Perdón? Del venezolano estamos hablando. Del Del opositor. venezolano. Entonces, Bien. hay detenciones que son fingidas, hay procesos penales que son fingidos, que estos, obviamente, que han invertido tanto dinero en capturar el poder, resulta que no lo van a alargar así por así. Entonces, yo le digo a cada boliviano, a cada argentino, a cada ciudadano latinoamericano, que la intención es africanizar esta parte del continente. La intención viene con una herramienta y la gente que no se crea que el comunismo o la ideología de género, no, esa es una herramienta de destrucción el comunismo y lo han empleado, en algún momento hemos hablado, para liquidar el imperio de los zares de Rusia y ahora, bueno, está en esta parte del continente. ¿Y quién está auspiciando todas estas revueltas? Lo que está ocurriendo en Perú es terrible, están al borde de la guerra civil. El tema que allá está el Gallo Zamora, el embajador de Cuba. Este personaje es el que ha cambiado nuestra constitución, el padrón electoral. Este es el que ha hecho todas las estrategias cuando fue embajador de Cuba en Bolivia. Y lo propio ahora está haciendo en Perú. Entonces los peruanos no tienen nada más que mirar qué caminos ha transitado Venezuela, qué caminos ha transitado Cuba, qué caminos ha transitado Bolivia, qué caminos está transitando Ecuador, Paraguay, y esto obviamente se replica como libreto, que estos temas, Modesto, tienen mucho que ver también con la deuda. Otra de las razones, aparte del Hotel Las Américas, aparte del tema del fraude, donde la OEA no sirve para nada, es un organismo de comunistas y de impostores que simplemente alientan dictaduras. Todos los países deberían retirarse de la OEA y de la ONU, que quieren apropiarse de la soberanía de los países. Yo le digo, estos son los que están respaldando estos narcogobiernos, son los defensores de los terroristas. No, la gente no se puede olvidar que en la gestión de Diego García Sayán, un ONGista de la Comunidad Andina de Juristas, una ONG financiada por Soros, esta ONG le ha cambiado las leyes a casi todos los países del continente, una ONG muy poderosa, la que maneja Diego García Sayán, que ahora está en la ONU y él ha venido a visitar a las víctimas y ni siquiera ha querido ir a visitar a la Yanine Áñez, no ha querido ir a visitar a los militares, pero sin embargo ha sacado recomendaciones y adivine cuál era la recomendación, abrir la Constitución. Lo O propio sea, no viene a visitar, digamos, a los que están presos políticos, pero te pide abrir la constitución. ¿Para qué? para mejorar la justicia. La gente tiene que comprender, la gente cree que van solamente es cambiar las leyes, no. Si queremos modificar, por decir, la forma de elección de los magistrados, volver a la meritocracia y ya no a la elección, resulta que tenemos que hurgar la Constitución, tenemos que ir a esto, ¿no? Al referendo. Para eso han Sí. elaborado una cantidad de preguntas y por ahí se modifica la Constitución. Y obviamente el rato que abran la Constitución, corremos el peligro de que hagan dibujo libre con la Constitución. Entonces, todos los funcionales están trabajando, buscando firmas y no son nada más que aliados. En algún programa ya los he desenmascarado. Juan del Granado tenía un proceso de por $4 millones por los puentes trillizos que construyó cuando era alcalde. Y es el proceso que data de 2010, Modesto, lo han guardado.
y ahora sale a cacarear el procurador y dice, Juan del Granado, su pasado, pero no menciona lo de los puentes trillizos, no menciona el tema. En algún momento lo va a mencionar, pero estos lo único que hacen es disimular. Así que todos aquellos que estén queriendo firmar, realmente es un suicidio. No podemos permitir que narcotraficantes, criminales, gente que por supuesto ha llegado al poder con fraude, toquen la Constitución. Ahora la gente se tiene que dar cuenta de algo, que nos han acostumbrado manipulando a corruptos en el poder durante décadas, no solamente el gobierno de Evo Morales, el régimen de Evo Morales, ni el de Cristina. Esto tiene larga data desde las dictaduras militares, Videla, Banzer, Stroessner en Paraguay, Pinochet, Pinochet en Chile. ya estaban auspiciados. ¿O cómo cree la gente que de pronto se dan dictaduras en todos los países? ¿Se han enseñado los dictadores? No, es una imposición, porque de una vez entienda la gente que somos colonia americano-británica. Entonces, nace el comunismo modesto. ¿Por quién? Los británicos, para tumbar a los zares de Rusia. Los británicos le pagan a un vago malentretenido como era Carlos Marx, porque solamente a un vago se le pueden morir 2 hijos de hambre, ¿no ve? O es Sí, normal. Se le murieron 2 hijos de hambre y uno de frío. Y este, que era pariente político de los Rothschild, de los dueños de la banca mundial, resulta que le pagaron. Hay 2 cheques en un museo británico, la gente puede buscar, y que por supuesto esto le sirvió para esparcir dictadores en todos los países. Y lo que hicieron fue precisamente uno de los que más ha propagandizado el comunismo ha sido Mao Zedong. Han habido dictaduras criminales, genocidas. ¿Y por qué han implantado eso? Porque son maltusianos. Maltusianos son aquellos que siguen la teoría de Malthus. Malthus dice que la progresión crece en cantidades, en progresión geométrica y los alimentos en progresión aritmética. Y no, pues nosotros tenemos que pensar como pensaban los fisiócratas. Tú siembras una semilla y te salen 500 frutos, 1000 frutos. Entonces, ¿dónde va a haber una crisis alimentaria? Si hay grandes claro. extensiones de tierra, el agua se renueva, pero te mentalizan que el cambio climático, que el calentamiento global, sí, algo de calentamiento global está simplemente por estos que sacres que no les importa la naturaleza, no les importa nada. Entonces hay que comenzar diciéndoles pues que las 12 millones de toneladas de botellas de Pepsi, Coca-Cola y Nestlé dejen de producir, pues que produzcan en otro tipo de envases, que no sean tan contaminantes. Son ellos, Modesto, son ellos permanentemente. Ellos han impuesto dictaduras, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, pero con todos ha habido un denominador común. En el caso de Bolivia, a Banzer le prestaron 3.000 millones de dólares y le mandaron a construir refinerías que no bombeaban una gota de petróleo. ¿Eh? Entonces, estos hacen todo en su favor. Acá, por ejemplo, se ha hecho lo que está sucediendo ahora en Argentina para robarse todo lo que hay en Vaca Muerta. Resulta que los brasileros vienen, que no son los brasileros, estos actúan por detrás, por debajo, de manera solapada. Aquí llegó Cardoso, el expresidente de Brasil, y, y, Sí, y dijo que él iba a construir un gasoducto para que Bolivia le venda gas. Y tú dices tanto desprendimiento. Y tú me puedes pagar después en gas, dice. Y por supuesto se construye, Bolivia paga en gas, pero sin embargo nos imponen una empresa falsa que ha engañado a todos los países de Latinoamérica, a todos. ¿Por qué? Porque en la bolsa de valores lo hacen crecer, así como hacen crecer intelectuales, periodistas y no sé cuánta historia, así hicieron crecer a la Enron como una de las empresas más grandes del mundo, y era farsa, era una empresa que
que la habían inventado precisamente para robarle a los países. ¿Qué hizo O sea, aquí? le hacen crecer ellos. Ellos, ellos, ¿cómo lo han hecho crecer a Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que es vocero en Europa de estos delincuentes? Lo han hecho crecer dándole el Premio Nobel de Literatura. Yo quisiera saber si su obra, por la cual lo han premiado la tía Julia y el escribidor, y para mí es un escribidor nomás, tenía todos los merecimientos. Acá no hay eso. Cuando usted escucha que tal periodista recibió el premio Pulitzer, tiene que dudar. Eh, Todo, hasta el fútbol está comprometido en corrupción, hasta el fútbol está comprometido en corrupción, mucho más la creación, uno, de grandes economistas que te dicen que la economía está fantástica, o de esos premios Nobel de Economía que llegan a los países y te dicen vendan sus empresas estratégicas, el Estado es mal administrador, y miren qué hemos quedado los países. Jamás se debieron deshacer de sus empresas estratégicas, ninguno de los países, pero sin embargo ahora tiene socios como Soros, mimetizado en empresas canadienses, holandesas, suizas y no sé cuánta historia, pero son los mismos intereses moviéndose detrás. Esta es la realidad. Entonces, el Marinela, comunismo era una suerte de levantar proletarios del mundo unidos y hacer M la, los países, sí, porque es eso básicamente. ¿Y qué ha sucedido? Ahora ya no hay proletarios, todos los funcionarios públicos, porque ese aparato público ha crecido así gigante, ya no hay pues no proletarios unidos. Ahora, ¿a quién están atacando? A las idiotas, a las estúpidas de las mujeres que creen en esas teorías de género inventadas. Ahora están usando mujeres para que destruyan los países. No vea esas fanáticas ahí, feministas, que lo miran al hombre como si fuera un enemigo, miran la familia como si fuera su carga. O sea, ese tipo de cosas ahora es con la que están destruyendo los países. Antes eran los obreros, ahora no, Modesto, ahora utilizan a las mujeres. Y note usted en Argentina qué está sucediendo. Note sí. con las leyes de aborto, con las leyes del matrimonio gay, del matrimonio entre lesbianas. No tienen otro objetivo que destruir la sociedad. Este es el tema. Perdón, lo interrumpimos de esto. No, no, está bien. No, quería preguntarte, ¿por qué si la economía está tan fuerte en Bolivia, Bolivia vive pidiendo crédito? ¿Por qué el boliviano acá dice, no, pero Don Muñoz dice la economía de Bolivia, mire el peso boliviano cómo vale? Sí, está bien, pero Porque porque la inflación en Argentina es muy alta. claro, ¿Ya? No es que el dólar vale más, se ha desvalorizado el peso argentino. ¿Y por qué vive pidiendo Arce Catacora créditos? ¿Qué hace con los créditos que pide? ¿por qué la Porque estamos economía hablando, está así? Marinela, estamos Ajá, hablando de un país que ha pedido crédito para hacer un censo. claro, crédito para todo. Necesita crédito para pagar planillas, necesita crédito para pagar los bonos, necesita crédito para todo. Ya, ¿de dónde va a ser una economía floreciente que crece al 4%, que no tiene inflación, que la inflación es el 1%? Dice, es una mentira. Evo Morales, por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo porque quiero realmente resaltar la gestión de don José María Bakovic. Se institucionalizó el tema, Ese tema, Marinela, ese tema de Bacovic quiero tocarlo un día, un programa entero, sí, sería para que realmente sepa la importante. gente el trabajo que hizo este hombre. Se institucionalizó caminos, se convocó a exámenes de competencia y bueno, fue un hombre como José María Bacovic el que vino a Bolivia. Él era un técnico del Banco Mundial que te podría generar sospechas, pero era tan probo el hombre, era tan correcto que era imposible cualquier situación. Entonces seguramente con la idea de manipular, pero les fue como en guerra porque realmente les cortó las uñas a todos los políticos que miraban como un botín de guerra precisamente Caminos. Y Caminos es un Las botín de obras, guerra en todos los países.
Entonces, ¿qué ha sucedido? José María Bakovic ha hecho tantas carreteras, Modesto, como todos los gobiernos anteriores en 40 años, todos los gobiernos sumados en 40 años no hicieron. Entonces, él hizo tal cantidad, con tanta eficiencia, pese a Y que, ese, Marinela, ese mérito se apropió el MAS. claro, eh, cuando mataron a José María Bakovic, literalmente lo mataron porque fueron linchamientos extrajudiciales. Son 76 procesos que le abrieron, y lo terrible y lo que no he indagado es cómo llegó a ser su abogada una persona que le quería tapar los pecados a otros políticos como Carlos Mesa. Inmediatamente después de firmar el contrato con la OAS, y le voy a relatar cómo fue ese contrato, resulta que al día siguiente, ni siquiera esperaron una semana, al día siguiente la nombraron fiscal departamental de La Paz. O sea, la Posterior, abogada de Bakovic, la abogada de Bakovic. Y lo peor se de la todo, compraron entonces. no, no se la compraron. Ella estaba operando en contra de Bakovic, estaba lavándole el rostro a los otros políticos. Y por supuesto ahí estaba Carlos Mesa. Durante la gestión de Carlos Mesa, esta jurista independiente que fungió como abogado de José María Bakovic, que fue nombrada fiscal departamental después de firmar un asqueroso contrato con OAS, y le voy a decir por qué digo asqueroso. Resulta que posteriormente fue ministro de Trabajo de Carlos Mesa. Ahora bien, ¿qué sucedió ahí? Resulta que había gran desesperación cuando asume el movimiento al socialismo, gran desesperación de... Marinela, Marinela, antes que sigas, escúchame. A Bakovic lo denunciaron por corrupción por Odebrecht, a Carlos Mesa lo denunciaron por Odebrecht. por Odebrecht y por OAS. ¿A quién? A Carlos Mesa ha recibido sobornos de Odebrecht, ha Y recibido Bakovic, sobornos. Bakovic no ha recibido nada, a él lo han presionado, y le voy a explicar cómo. bien, Resulta que, bien. Eso resulta quería que que lo subraye bien. sí, a Bakovic le han inventado delitos, le han mandado gente a pretender construir una historia, incluso gente del mismo Caminos, pero no pudieron construir nada. Es así que lo tenían peregrinando de norte a sur y de este a oeste con juicios que no tenían ningún sentido. Y su abogada pudo acumular los procesos, porque si tienes el mismo objeto y sujeto, por supuesto tienes que acumular los procesos en materia penal. No puedes ir a Pando a una audiencia y después correr hasta Tarija, ¿no? Entonces, ir de punta a punta a Bolivia a una persona mayor, por supuesto, lo ha liquidado. Lo peor de todo es que los médicos prohibieron que él pueda ir a La Paz, y fue el gobierno que mandó forenses, que lo obligaron a ir a La Paz, pese incluso a los informes forenses, y resulta que en el aeropuerto le vino el infarto, que era lo que le decían los médicos, que él no puede viajar. Y la vida es el bien más preciado, Modesto, está en la Constitución. Sí, Cualquier señora, esa es cosa la verdad. se puede. Marinela, escúchame, ¿qué posibilidades tenemos un día de hacer un Zoom con la hoy abogada que es, digamos, que están, una de esas, o sea, la abogada de él está hoy levantando firmas, la Claro, jurista. ella pertenece al grupo de juristas independientes. Mire, ¿Se a podrá qué hacer un llega su Zoom con ella sobre independencia. este tema? Yo creo que después de todo lo que estoy denunciando no va a querer ni No va a contestar mi aceptar. llamada, ¿no? Pero vamos a intentar, no hay nada que perder. Yo cuando les hice las entrevistas los sorprendí en realidad, porque obviamente es muy fácil ir a una entrevista pactada, pero responder a Claro. cuestionamientos transparentes es muy difícil. O sea, ellos no van a entrevistas con periodistas que los pongan en apreturas, ellos van con periodistas cuyas preguntas ya están pactadas.
Entonces, eso obviamente yo no voy a hacer ni en esta ni en la otra vida, mi querido Modesto. Así que Marinela, ¿y quién les paga a estos juristas el tiempo que pierden para levantar firmas? ¿O lo hacen de voluntad, sacan plata de su bolsillo? ¿Qué hacen? es una muy buena pregunta. El desplazamiento que ellos tienen es altamente costoso. Todos los trámites que han realizado. O sea, es como dicen los peruanos, ¿no? No, nosotros nomás, la comunidad está poniendo de su bolsillo. Eso es falso. Acá siempre hay intereses detrás. Y en este caso, obviamente, ellos están en concomitancia con el gobierno. El gobierno tiene desesperación de abrir la Constitución. Acuérdense que yo se los grité a los del GAI en el Hotel Suiza Así es. hotel. Les dije, ustedes lo único que quieren abrir la Constitución y generar más detenciones, no quieren otra cosa. ¿Qué vienen a pedir que se cambie la justicia si el fiscal es de Evo? Les dije. Y Evo es cómplice de ustedes. ¿Y por qué fueron al Chapare a redactar el informe? ¿Qué tenía que ver el Chapare? Un lío de Sencata de La Paz. A ver, dígame. Nada. Claro. Entonces, y ahí estaba justo esa ONGista, Catherine Ledebourg, que en realidad es la que tiene el poder en el país. Esta es una dictadura de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales que las hay en O Argentina. sea, ¿impuesta por quién? ¿Por Soros? Por Soros, por las transnacionales. Soros representa un grupo de transnacionales que roban en nuestros países. Es un ampón, un delincuente que se ha disfrazado de filántropo, que dice que está luchando por los derechos de los migrantes, cuando en realidad trafica con migrantes. Que dice que está luchando por la ideología de género, cuando en realidad trafica con el sexo de las mujeres, se quiere meter en la cama de los ciudadanos latinoamericanos. Esto es lo que está haciendo. Cuando en realidad habla del indigenismo y financia las ONGs indigenistas, está traficando con la pobreza, la miseria de toda esa gente y aprovechándose de su ignorancia. Porque ¿cuál es el problema de los bolivianos? ¿Cuál es el problema de los argentinos? La extrema ignorancia. Ese es el problema, no hay otro. Nosotros seríamos felices si tuviéramos una cultura desarrollada, igualitaria, o decir, todos se hubieran formado, educado, informado, pero no, pues te han metido las redes sociales donde a nuestra gente están idiotizando día a día. Porque, a ver, fíjese, cada uno examine lo que sucede en su casa. O sea, la gente entra al baño, está tirado en su cama, está todo el día con ese asqueroso entretenimiento que te dan. Porque mire cómo han estudiado las personas. La gente antes veía novelas a determinada hora. El reprise veía a determinada hora. Entonces terminaban sus quehaceres, sus estudios o lo que tenían que hacer el que quería ver una novela y se sentaba y veía y de pronto compartían con la familia, ¿no? Y comentaban. Pero ahora no, tienes una serie de libretistas que han invadido las redes sociales y todo el día te están chantando novelas y la gente se pone a ver una y termina viendo 500 sin darse cuenta. Entonces ellos te brindan los libretos que te gustan, que te entretienen. Y esto es lo que están haciendo. Evitan que la gente estudie, evitan que la gente se dedique a otras cosas, se preocupe por otras cosas. Entonces, han idiotizado, han convertido en rebaño a esta generación, y no me refiero solamente a los adolescentes, me refiero, todos han caído en la trampa. Entonces, en lugar de investigar, de indagar, de salir, de correr, de hacer deporte, la gente, yo veo hasta en el gimnasio modesto, la gente hace sus pesas y está en su WhatsApp. Vuelve a hacer y sigue en su WhatsApp, en sus redes sociales, no sé O si sea, con WhatsApp y demás. Entonces, esa es la guerra el así. celular lo maneja a la ¿Ah? persona. El celular Totalmente lo maneja a la persona. correcto. Entonces, volviendo al tema de la deuda y de las Sí, carreteras, yo necesito decirle urgentemente qué ha sucedido con una sola empresa, con OAS. O sea, todas las empresas del Lavajato que se llaman, son 5 empresas, entre ellas está la Odebrecht, la Queiroz Galbao, está la OAS. Resulta que OAS
Y bueno, detrás de todas estas empresas está Soros, con testaferros. Este ha financiado la campaña de Lula, de Kirchner, de Evo Morales, le ha dado algo así como $1.000 millones a Evo, ya para comprarse todo lo que pueda, con almas y conciencias. ¿Qué ha hecho Evo Morales? En cuanto ha llegado, había un tramo carretero de la Queiroz Galbao, que don José María Bakovic ya había hecho concluir, ya estaba totalmente pagada, ya estaba concluida. Resulta que han metido Carlos Mesa mete una inspección, hace meter una, y dice, no, hay fisuras en esa carretera. Y viene Evo Morales y obliga a José María Bakovic a firmar un contrato con la OAS para que corrija las fisuras. O sea, ¿quién tenía que corregir? El contratista, el que había recibido el dinero, si es que Claro. había fisuras. Pero sin embargo, querían obligarlo a José María Bakovic a firmar un nuevo contrato con OAS. ¿Y sabe por cuánto? Por $100 millones. Esto es lo que ha recibido OAS para corregir las fisuras de lo que dejaba Queiroz Galbao. De Y una carretera obviamente, que ellos mismos hicieron. claro, obviamente era para pagar la campaña de Evo Morales, la cuota parte que le pertenece. Y así han recibido una cantidad, han recibido la carretera del Tibnis, la carretera del Carmen, han recibido Roboré, han recibido una cantidad de tramos carreteros impresionante, donde se han ido pagando sobreprecios de construcciones que ya estaban pagadas, ya estaban cumplidas. Han ido poniendo excusas y es así como el ejemplo de OAS que le doy. Y después, obviamente, Evo Morales ha ido con pompas y sonajas a inaugurar esas carreteras como si él las hubiera mandado a diseñar, las hubiera proyectado y demás. Entonces, esos son los temas. Si hay una obra que ha hecho Evo Morales en su carretera Orinoca, donde no pasa ni un burro, ¿ya? Eso es lo que ha hecho, pero el resto de toda la vertebración caminera, Potosí, Tarija, o sea, hay una cantidad enorme que ahora no tengo en la memoria, Marianela, son obras de José Marianela, María Bakovic. me quedan 2 minutos 40, pero quiero que me digas, antes de terminar, porque quiero que te despidas bien, ¿cuánto le costó a Bolivia el Museo de Evo Morales? 50 Porque millones. hizo una carretera para ir a ver el museo. 50 millones y está en ruinas. ¿Y para qué? Para colgar sus hojotas, para colgar sus camisetas deportivas que les regalaban en uno y otro lado. O sea, es una vergüenza ese museo, es un atentado contra la miseria que vive el país. Estos han despilfarrado cantidades impresionantes de dinero. Evo Morales y toda su cúpula son multimillonarios y los que están ayudando a destruir los países porque están con el secesionismo, de aquí a poco ya van a haber conflictos en Argentina también, porque quieren el secesionismo en nuestros países. ¿Y eso qué genera? Conflicto, guerra. ¿Por qué están con planes secesionistas en el Perú? ¿Por qué están con planes secesionistas en Bolivia? Todo lo que significa el tema de Runa Sur es precisamente eso, es un plan secesionista. Y lo que quieren es desatar una guerra entre Perú y Bolivia, porque con Chile ya tienen acuerdos ciertos empresarios que operan con Soros. Álvaro García Linera es dueño del ferrocarril de los bolivianos. Y tristemente nosotros denunciamos y denunciamos y denunciamos y de acá a poco tiempo va a haber cómo ya una cosa que me da satisfacción es que ya mucha gente está hablando de Soros, ya no nos miran como conspiranoicos, ya se ha hecho patente su acción. No sé si le envié una publicación del Expreso del Perú donde se hace una relación de toda la acción de Soros en el mundo, de todo el desastre que ha ocasionado en una cantidad enorme de países modestos. Así que yo quiero reforzar la idea de que el comunismo es un instrumento del capitalismo que sirve para destruir naciones, para depredarlas.
estos nos han impuesto leyes para hacer que leyes aduaneras, impositivas, nos imponen bonos, nos imponen que el aparato público crezca. Imagínense, aquí están haciendo más alcaldías, de las casi 400 alcaldías, más alcaldías todavía. Eso es habilitar más ladrones, más corruptos, más concejales, más alcaldes, y es una carga pesada que ya el gobierno no puede asumir. El 30% de los ingresos de Estados Unidos sirve para el aparato público, disponen para el aparato público. ¿En Bolivia sabe cuánto es? Marianela, yo me quedé y te voy a preguntar ahora, ¿por qué Mesa, con qué autoridad moral puede el tipo dar ejemplo a cualquier joven o a cualquier estudiante que quiera meterse en la política? Porque él ha sido denunciado en el Perú por el tema de Odebrecht, ¿no? Claro, él ha recibido sobornos y la prensa peruana dice, este tan boludo. Ahí no estamos al aire, ¿no? Sí, estamos al aire, sí. Ay, perdón. No, está bien, está bien. Bueno, es que acá en Bolivia se cortan las penas cuando escuchan una palabrota como la que acá. Y lo que pasa es que no se puede calificar de otra manera, Marianela, te digo la verdad, a veces uno trata de ser gentil, pero esto te saca, No, te saca. yo no estoy tratando de hacer nada, simplemente No, está bien. estoy tratando de relatarle lo que decían Exacto, los periodistas sí, peruanos. sí. Y se lo voy a enviar el video. Bien, bien. Ese ha recibido 16 sobornos y ha abierto 16 cuentas. O sea, el tipo dejó las manos, el codo, los pies, todo pegado. Claro, y lo peor de todo, había alguien que juzgaban que era su pareja, Sí. Que era su ministro de la presidencia, que era el hermano de María Galindo. El hermano de María Galindo fue encomendado por él a cobrar un soborno en Perú. En Perú era que se pagaban gran cantidad de sobornos. Ahí fue Arce Catacora, a nombre de Evo Morales, fue el propio Evo Morales, ha estado Galindo también, pero por encargo seguramente de Carlos Mesa. Claro. Y Galindo tuvo un accidente y no tuvo el tiempo de entregarle el soborno. Sí. Entonces Carlos Mesa fue a la casa de la esposa. De Galindo. De Galindo. Sí. O sea, siempre tenían doble vida, ¿no? Ajá. La cosa es que la señora le dijo, dame un recibo y con todo gusto te entrego. El soborno. No quiso el recibo, entonces, claro, del soborno. Ahora, ¿por qué no...? ¿Tiene el recibo o que le exhiba un documento de que él tenía su dinero? Ahora, ¿por qué no está preso Mesa con esta denuncia tan grave? ¿Se cubren entre ellos? Porque se cubren entre ellos. La Fiscalía peruana lo ha convocado a declarar. Sí. A Evo Morales, a Carlos Mesa, a Galindo. Y bueno, ha habido un fiscal solamente que ha hecho alboroto y después se ha callado. El Perú no ha vuelto a decir absolutamente nada. Absolutamente nada de esa convocatoria, Modesto. No. Entonces, Sí. ¿qué significa eso? Lo que pasa es que ahora los peruanos tienen que darse cuenta que ocurre exactamente igual en Bolivia. Mesa pagado, Tuto pagado, toditos son parte del esquema. O sea, a uno que entre ajeno a un proceso electoral lo liquidan. O sea, ¿de qué manera lo liquidan? Le hacen tal fraude que aparece con el 0,0000 de votación, entonces lo ocultan para toda la cosecha y no se vuelve a presentar más, pero sin embargo es el ganador. ¿Qué tema, eh? O sea, el sistema electoral está totalmente coartado. Claro, no solo el tema electoral, porque otra cosa es el tema de los fraudes con Smartmatic. Sí. Otra cosa diferente es comprarse a todo el sistema político. Yo tenía un amigo acá en Bolivia que era dueño de la cervecería Taquiña. Mis hijos estudiaban en su colegio, Sí. el colegio ahí sí. Resulta que estábamos en una reunión ahí de Halloween, como era colegio americano. Sí. Entonces decía
Lo que pasa es que yo financio, le doy dinero, dice el empresario, para que no lo molesten, ¿no? Sí. Le daba dinero desde Jaime Paz Zamora, Tuto Quiroga, a todos, le decía yo, sí, a todos, se los compraba a todos. Y la cantidad de dinero dependía por el peso específico que tenía cada uno, reflejado en encuestas, solo Dios sabe qué. Claro. Entonces, y esto es lo mismo que hace Soros. Ellos se han inventado las izquierdas y las derechas. La gente del campo ni debe saber, de derecha debe ser, pero no tienen idea de lo que están hablando. Hablan de izquierda, de derecha, pero no saben de lo que están hablando. Les han enseñado a odiar a los empresarios, a los que producen, a los que dan empleo y a los que pagan impuestos. Gran cantidad de gente literalmente no paga impuestos, aunque es mucho decir eso, porque cada ciudadano paga en todos los productos que consume. Claro, exacto. Porque cuando te suben un producto, cuando te suben la harina, no pierde el panadero. El que termina pagando los impuestos es el consumidor. Exactamente, el cliente. Es así, en todo. Entonces, lo que ocurre, Modesto, acá es que a la gente la han mentalizado primero en las universidades. Acuérdense, en la década del 70 habían cantidades impresionantes, el 80 sobre todo, impresionantes de ONGs metidas haciendo seminarios, simposios sobre los indígenas, sobre la tierra, sobre la coca, el habeas coca, había de todo. Habían plataformas andinas, el CEGIS, por ejemplo, una ONG de Soros, ha metido 40 ministros en toda la gestión de Evo Morales. ¿Cuánto? El gobierno de las ONG, 40 ministros. Era el gobierno de las ONG. Es la dictadura de las ONG. Si usted está indagando un poquito, va a ver que toditos son, en Argentina Massa es ONGista, en Perú esta Keiko Fujimori ha recibido dinero de Soros, Toledo ha recibido dinero de Soros, el otro moreno que ha candidatado, no me acuerdo el nombre, el que ha hecho la marcha de los 4 suyos, sí. Ha recibido dinero. Pedro Pablo Kuczynski, sí. Acuérdense que estaban en la casi a la segunda vuelta, Keiko Fujimori y sí. Pedro Pablo Kuczynski, ambos financiados por Soros, ¿ya? Después Goriti, que le daba palo a Soros, pero resulta que termina cayendo en sus fauces. Lo mismo una cantidad de gente del IDL, del IDL, que es de los periodistas, la comunidad andina de juristas, Diego García Sayán, ha hecho las leyes para Argentina, para Bolivia. Son leyes que te ahorcan, son leyes que te estrangulan como país, porque te ponen tanta carga. En Bolivia, por ejemplo, el doble aguinaldo, la cantidad de bonos, bonos de TEC, bonos de antigüedad, bonos de aquí, bonos de allá. O sea, es para matar las empresas, porque ellos no admiten competencia. Entonces, esa es la figura. Entonces, a la gente ignorante le enseñan a odiar al empresario, que es el que en suma le está dando trabajo. ¿Y qué han hecho? Ahora han matado las gallinas de los huevos de oro. ¿Qué cantidad de empresas se han tenido que cerrar? ¿Por qué? Por las leyes laborales, por las leyes aduaneras, por una cantidad de cosas que hace que convierte en un quijotismo hacer empresa. Pero ellos hacen lo que les viene en gana en los países. Acá, por ejemplo, toda la explotación que hace Soros robando la plata en San Cristóbal, resulta que no alcanza ni para pagar el agua que consume para la minería. Usted sabe que la minería utiliza mucha agua. Sí. No alcanza para pagar ni el agua que consume. Es una vergüenza que estos prefieran recibir sobornos y matar a su patria. Es una vergüenza que se mofen de la miseria de la gente, que le insuflen falsas esperanzas. ¿Ha escuchado usted decir a Petro, a Sánchez, a AMLO, Andrés Manuel López Obrador, sí. a Cristina,
que los pobres votan por ellos. Entonces, que nunca hay que sacarlos de pobres, porque esos inmediatamente Son votos para ellos. salen de pobres, obviamente son votos para ellos. Y lo han dicho, y lo han declarado. Sí. Cada uno en Hay audio y hay videos. Exacto. Entonces, esa es la realidad, Modesto. Estos se han apropiado de la miseria, de la pobreza y de la mente de la gente, de la fragilidad de la mente de la gente. Y ahora se han apropiado, como ya no hay proletarios del mundo unidos, decía Engels en su manifiesto comunista con Marx, y ahora resulta que no hay proletarios. Ahora hay mujeres, y a las mujeres las están manipulando de esa forma. Marinela, para mí siempre es un placer y me gusta siempre escucharte y que sonrías a la vida, porque realmente es lo más maravilloso que uno tiene, disfrutar la vida. Así que te mando un abrazo grande a la distancia, un abrazo para todo tu equipo, porque realmente el trabajo que llevas adelante de investigación sobre todos estos temas, si no fuera por ti, no nos enteramos de nada. Así que tenés los micrófonos para despedirte a la audiencia. Bendecido y feliz domingo para todos, mi querido Modesto. Abrazo grande, Marinela.